circuito de Valencia Ricardo Tormo en Cheste acogió el fin de semana del 23 y 24 de abril la apertura del Open Slalom Drift 2016. Fue el estreno de una competición que escogió como escenario un circuito top. Los fieles a la cultura del motorsport no quisieron perderse esta primera prueba del calendario. Todo el ambiente que rodeaba el circuito vivió con intensidad esta gran cita. Hasta Valencia, junto a la familia del drift, acudió un gran número de afición a este primer round de la temporada. Y junto a ellos, también se dieron cita para compartir este escenario los pilotos de la Wheeling NASCAR Euroseries, los fanáticos de los vehículos clásicos y para completar este paisaje con sabor yankee, también pasaron por allí los grandes camiones. Todo ese cóctel adornó un fin de semana pleno de emoción con un clima ideal para hacer rugir los motores y quemar muchas ruedas. En la jornada del sábado, en el paddock del Open Slalom Drift se pudo ver a un gran número de pilotos que se afanaban por poner a punto sus vehículos. Después de meses de trabajo oscuro y de un gran esfuerzo económico, llegaba el momento del estreno. Al concluir las verificaciones, el staff técnico de la prueba validó un total de 48 vehículos. Competirían 27 en la categoría de profesionales, 10 en la de semiprofesionales y 11 en la clase amateur. Se incluía en esta lista de inscritos a 5 pilotos invitados por la organización que pertenecían al circuito europeo King of Nations, entre los que destacó el drifter italiano Francesco Conti. En esta sexta edición del Open Slalom Drift se pudo ver la gran evolución y el salto que han dado los pilotos y el campeonato para convencernos de que el drift ha llegado a España para quedarse y para seguir creciendo. Pero, ¿qué es el drift para quien lo vive dentro de un coche? Solo un drifter nos puede explicar qué se siente cuando el mundo del derrapaje y la batalla cuerpo a cuerpo entre dos pilotos y sus coches forma parte de una pasión y de un estilo de vida. El drift es adrenalina, es controlar lo incontrolable. O sea, estamos yendo con un coche a máxima velocidad, descontrolado, pero a su vez controlado. O sea, es una sensación muy impresionante. La única manera de compartirlo sería pilotar o estar de copiloto dentro de nuestros coches. Sería difícil describirlo para que lo entendierais, porque hay que vivirlo dentro, ¿no? Pero sería como si estuviésemos en una montaña rusa, pero o sea, todo el rato, sube, baja. Para mí es mi forma de vida y es como uno contempla la forma de expresarse a la hora de conducir en un circuito sin ningún tipo de límite. Para experimentar estas sensaciones es necesario generar competición. Ahí es donde la organización del Open Slalom Drift está centrando todos sus esfuerzos. Conseguir que esta modalidad se difunda, crezca y se asiente entre la afición al mundo del motor. La verdad es que el Open Slalom Drift nace hace 6 años. Fue una iniciativa después de ver gente que le gustaba la modalidad de ir derrapando, no solo ir a por el crono. Y los primeros 3 años fue un poco difícil, todavía no estábamos dentro de la federación. Fue naciendo poco a poco, educando a los pilotos, creciendo como deporte. Cataluña es el gran epicentro de este deporte. Desde allí se ha irradiado la pasión por esta disciplina y poco a poco han ido llegando pilotos desde otros lugares de España, fundamentalmente Valencia y Euskadi. Todos son una gran familia. Ese clima de camaradería que existe entre el colectivo de drifters hace que temporada tras temporada el crecimiento del Open Slalom Drift haya sido imparable. La primera palabra para hablar de todos los pilotos que pueden ver cualquier persona que venga aquí es familia. Tú puedes ver como un piloto está 1 contra 1 y están en la final y el piloto rival se le rompe una pieza y todos los mecánicos, incluso del otro coche, le ayudan a repararlo. Puedes ver desde un empresario que tiene su equipo, que tiene mucho más poder adquisitivo para poder montar a todo lujo el paddock, hasta el chico que viene con el coche por carretera, con las ruedas en el maletero, que no llega a un 1000eurista, que lleva el coche como puede, que disfrute, se le caen las lágrimas solo con poder salir a la pista, ¿no? Valencia era la primera prueba del calendario, pero después vendrán 5 más para completar un campeonato que quiere llegar a otros lugares de la península. Este año volvemos a venir a este fantástico circuito de Cheste 2 veces, volvemos a ir al circuito de Navarra, que también es impresionante, en el mes de julio. Visitamos Valladolid para hacer algo un poco centro, para visitar a todo el mundo. Vamos hacia el norte a Olaverría y después Cataluña. Y creo que, empezando porque tenemos más o menos un 25% más de inscritos, estamos súper contentos. Tenemos también un 25% más de patrocinadores que confían en este campeonato, poquito a poquito, y marcas cada vez más importantes.
Con los motores a punto, los pilotos se preparaban en la primera jornada para afrontar las series clasificatorias previas a las batallas finales del último día. Antes de salir a pista, éramos testigos de la ilusión y emoción contenida que tenía algún piloto que se estrenaba en la categoría Pro. El drift para mí, de momento, solo he podido disfrutar como aficionado y yendo a tandas populares, y hoy es nuestro debut. He echado todo el dinero, todas las horas del mundo, todas las horas libres, fines de semana, puentes, no he tenido vacaciones y llevo 3 años preparando el coche. Y lo he terminado hace 1 mes y medio, solo he hecho una exhibición con él, que es lo único que lo he probado, y hoy probamos suerte aquí. Ya en la pista, los drifters comenzaron a probar sensaciones en el trazado diseñado por el jurado técnico. Un trazado en el que tras la recta de salida afrontarían sucesivamente 2 curvas, la primera de izquierda para enlazar a continuación otra de derecha. Tras ellas, una nueva recta para ejecutar finalmente la última curva izquierda. Un recorrido corto, pero muy exigente. Y en escena fueron apareciendo los drifters del Open Slalom Drift. El actual campeón de España, Joan Cavaller, a los mandos de su Nissan S13 de 600 caballos, conseguía la mejor puntuación de la jornada clasificatoria. Tras él, muy cerca, el piloto de Viladecans, Jonathan Hernández del equipo Drift Team Barcelona, obtenía la segunda plaza en estas series previas a las batallas finales. El 2 veces campeón de España de esta modalidad, Arnau Gómez, que este año no competirá para asumir la preparación de un nuevo proyecto de cara a la próxima temporada, nos explicaba cuál es la esencia técnica del drift, una especialidad de conducción cuyo origen se remonta a las carreras de descenso de montaña en Japón, en la década de los años 70 del siglo pasado. En el trazado del drifting se marcan unas curvas que tienen la zona de drift marcada, con unos flipping points interiores y exteriores, y los pilotos tienen que pasar con el máximo de ángulo, velocidad y espectacularidad, un conjunto de todos manteniendo una línea perfecta del drift. El piloto argentino radicado en España, Rodrigo Gallo, que en las series clasificatorias se tuvo que conformar con la 11ª plaza, abundaba en la emoción que supone pilotar de esta manera. Tú imagínate que en muchos circuitos podemos ir a 160 por hora, que prácticamente te adelantaríamos en la autopista, pero encima tiramos del freno de mano y vamos de lado, ¿no? Totalmente cruzado a mucho ángulo. Entonces, claro, la sensación es incomparable, indescriptible, o sea, tendrías que vivirlo. Concluida la jornada de clasificación, tocaba hacer una valoración de lo que había ocurrido. Así lo veía Joan Cavaller, el actual campeón. En la primera he hecho un 0, en la primera salida he hecho un 0 porque me he quedado cruzado en medio de la pista, por querer hacer una cosa a ver si me salía. Y bueno, la segunda he hecho, me parece que son 89 puntos. El segundo clasificado, Jonathan Hernández, dejaba claro que se había encontrado muy cómodo en la pista y que iba a dar una gran batalla en las finales del domingo a los mandos de su BMW E46 Corvette de 400 caballos. Me he visto muy a gusto, muy bien. La primera hemos hecho, normalmente siempre a la primera, yo funciona así, en la primera aseguramos, hacemos una puntuación bien, pero no arriesgamos para hacer un pase. Entonces ya la segunda sí que le sacamos todo el rendimiento al coche y no arriesgamos el 100%. Para cerrar la categoría Pro, también tuvimos la oportunidad de ver a una mujer, la catalana Alicia Rodríguez. He tenido muy buenas sensaciones, la verdad que es la primera vez que entro en un trazado tan rápido, ¿vale? Hasta ahora había corrido en Campadró, que es un circuito de Manresa, pero aquí me he sentido muy bien. Por su parte, entre los pilotos de la categoría Semi-Pro y AM, el ibicenco Nicolas Walter, conduciendo su Nissan S13, se alzaba con la mejor puntuación en su debut en este campeonato. Bueno, la primera manga estaba un poco nervioso, porque claro, no sabía cómo me iba a salir, y ya pues teniendo una buena manga detrás, pues ya la segunda he ido más relajado. La jornada del domingo se abría para dar inicio a las batallas. Todas las miradas en el paddock del Open Slalom Drift estaban centradas en saber si Jonathan Hernández podría derrotar en esta primera prueba puntuable al actual campeón, Joan Cavaller. El equipo de Jonathan Hernández, el Drift Team Barcelona, es el equipo más numeroso y traía hasta Valencia 4 coches y una gran familia. Para entender lo que se vive allí, solo hay que ver el ambiente que le dan al campeonato. Nos intentamos ayudar entre todos, ahora vamos a comprar, pues compramos para todos, tenemos a las chicas que más o menos nos organizan un poco, montamos las carpas. Normalmente cuando fuimos a comprar las carpas pues intentamos llevarlas todas del mismo color, las camisetas, sobre todo llevamos a hacer camisetas, que ya las hacemos y tal. Pero antes de las batallas de la categoría Pro, tuvieron su momento en la pista los Semi-Pro y AM.
Jordi Torres y Miguel Morales se clasificarían para la gran final al eliminar en sus respectivos duelos a Nicolás Volter y Aitor Galán. En la Small Final, entre Volter y Galán, el vasco acabaría imponiéndose en una apretada lucha contra Volter. Para la final, quedaron dos amigos y esta vez rivales en la pista. Después de un empate en la primera manga, Jordi Torres conseguía superar a Miguel Morales por un exiguo 6-4 y conseguía ganar la primera prueba del campeonato en las categorías Semi-Pro y AM. No me esperaba para nada y menos, llegar donde he llegado, así que de momento para mí es, un sueño, he superado con creces todas mis expectativas que podía haber tenido antes. Llegaba el momento en Cheste de las grandes batallas de la categoría Pro. Arropado por los suyos, Jonathan Hernández entró en batalla superando el top 16 y plantándose en el top 8 contra Rubén Bolaños, al que consiguió superar en ambas mangas por un doble 7-3 sobre una puntuación de 10. Joan Caballer cumplía con su parte y tras superar a Samer Kadra en el top 16, se deshacía de Óscar López en el top 8. En semifinales, los dos pilotos españoles se verían las caras contra dos pilotos invitados del circuito europeo, King of Nations, Víctor Mota y Francesco Conti. El portugués Mota ganaba las batallas contra el argentino Rodrigo Gallo y en el top 8 superó a su compatriota Américo Monteverde. Mientras, Francesco Conti con su Nissan S13 GTR de 800 caballos hacía lo propio contra Fran Dengra y Santiago López. Los cruces definitivos de semifinales emparejarían a Víctor Mota contra Joan Caballer y a Francesco Conti frente a Jonathan Hernández. El actual campeón de España iniciaba las semifinales, pero pronto, en la primera curva, prácticamente se autodescartaba al salirse de la trazada y tocar la tierra del circuito de Cheste. Este error le penalizó con un 0. Víctor Mota, su rival a los mandos de su BMW E36 Turbo, también le superaba en la segunda manga por 7-3. La única esperanza de tener a un español en la final de la competición quedaba en manos de Jonathan Hernández. Pero el de Viladecans cometió el mismo error que Caballer al tratar de ir muy encima de su rival en la primera curva. Esa fogosidad hizo que se fuera de la trazada y le costase un 0. Conti solo tuvo que optar por ser práctico y jugar con su margen de diferencia. Hernández tuvo el consuelo de ganarla en la segunda batalla por 7-3. En la final del Open Slalom Drift se veían las caras los dos pilotos españoles, Caballer contra Hernández. Un duelo que promete no ser el último durante esta temporada. En la primera de las dos batallas salió por delante Joan Caballer, pero al igual que contra el portugués Mota, se iba fuera de trazada al tomar la primera curva para tocar tierra y penalizar con 0 puntos. Ese error le costó muy caro al ilerdense, que en la segunda manga, a pesar de ganar 8-2, no pudo evitar que su rival le superase en la primera prueba del Open Slalom Drift de Valencia. Nosotros no sabemos realmente qué puntuación nos da, yo no sé si había sacado una rueda o no había sacado una rueda. Lo importante es seguir haciendo drift y bueno, y luego a ver, saber la puntuación. Sí que es verdad que luego le han dado un 10-0, entonces yo me lo he tomado un pelín más a calma, pero dándole brisa al coche, porque igualmente yo puedo cometer un error, girarme, sacar dos ruedas y también tener un 0. Para la gran final de la competición quedaron el italiano Conti y el portugués Mota. Un doble 10-0 a favor del italiano dejó claro que la superioridad mecánica de Conti fue uno de los factores decisivos para che si hiciese con la vittoria della competizione. Il livello è medio-alto, i piloti spagnoli sono fantastici. Victor Mota è un mio amico e sono stato onorato di arrivare in finale con lui, mi sono divertito tanto, ottimo posto e la paella molto buona. El problema que hay es que la diferencia en los coches es demasiado, creo yo, porque el coche de Francesco Conti tiene un motor de GTR2 nuevos y hay coches completos aquí que no valen lo que vale solo el motor. Jonathan realmente, tal y como está rodando, yo creo que es aspirante al título este año y se lo va a poner muy difícil a Joan. Creo que en las mecánicas y si hay algún problema mecánico en algún round va a ser decisivo, creo yo.
El primer round de Valencia del Open Slalom Drift se cerraba con un gran sabor de boca y muchos derrapajes que continuarán en las próximas fechas. La siguiente cita en el calendario será en Valladolid.